No.
Vamos a iniciar en unos 5 minutos que siga llegando la gente. Ya. Andale mierda a la culera de tu hembra. Y aún te estoy levantando la voz. ¿Y sabes qué más la levanto? A tu hembra, dándole así para los mazos en la A ver, pongan su audio callado porque después nos enteramos de cosas que le pasan, mejor, pucha. Gente, por si acaso estoy viendo entrada. Bueno, le estoy ayudando a mi novia a vender entrada para la película de Avatar 2 para el 15 de diciembre. Si alguien quiere en el mall, si alguien quiere, no dice. Puto, omite la culera, hermano. Yo pensé que solo era ella. Papito, micrófono. Grabar. Bueno.
Laboratorio, creo que ya toca número 4, ¿no? Número 4. Según esto. Sí. Laboratorio número 4, caída libre. ¿Ya? El tema, cinemática. ¿Cuáles son los objetivos del día de hoy? Verificar el cálculo de la aceleración de la gravedad, analizando la caída libre de una esferita. ¿Ya? Esto es obviamente el objetivo en la clase que tuvimos ahí que hemos tenido en presencial. Ya yo creo que el otro semestre ya van a ser presencial, así que física 2 ya van a pasar laboratorio donde debería ser. Bien. Fundamento teórico. Estos son todos los temas que vamos a tratar, ¿ya? Vamos a tratar qué es caída libre, un poquito de la historia de cómo se pensaba, ya que caían las cosas. Es bastante interesante esta pequeña historia. Datos acerca de la caída libre y la gravedad en la caída libre. ¿Bien? A ver. Caída libre. Bien. Caída libre vendría a ser el ejemplo más sencillo de un movimiento acelerado. ¿Ya? Sabemos bien que el movimiento acelerado, ¿ya?, es lo que más existe en la naturaleza. De hecho, el movimiento rectilíneo uniforme, sin variar, es muy difícil de ver a lo largo de la naturaleza. Bien. La caída libre es básicamente un cuerpo que cae a tierra. A ver, vamos a ver. Tenemos un cuerpo. Tenemos un cuerpo que tiene una masa, ¿no? Por acción de la gravedad, esta gravedad siempre va para abajo. ¿Ya? Y la gravedad es una idea errónea que tenemos, ¿no? Decimos la fuerza de la gravedad, pero en realidad no es tanto una fuerza, la gravedad es una aceleración. Es por eso que la gravedad es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, eso es la gravedad, una aceleración. ¿Sí? La gravedad siempre va para abajo, siempre tira, ¿ya? Por ejemplo, si un objeto está siendo arrojado para arriba, la gravedad siempre lo va a tirar para abajo. Es por eso que, por más fuerte que yo lo tire para arriba un objeto, al final se va a detener y va a volver a caer. ¿No? Si yo estoy tirando un objeto para abajo, la gravedad va a hacer que vaya más rápido todavía. ¿Bien? A razón de que va a aumentar 0,5 metros sobre segundo de velocidad por cada segundo, ¿no? Eso lo vamos a ver después. Bien. Entonces, eso vendría a ser la gravedad. La gravedad está en todos los cuerpos. Ojo, la gravedad que nosotros estamos estudiando, por si acaso, es la gravedad perfecta. A ver qué dice. O sea, agregar algunos que están en sala. Ya. Bien. La gravedad que nosotros vemos, que nosotros vamos a estudiar, es aquella que se preside, o sea, que no está tomando en cuenta muchos factores. Es la caída libre perfecta, ¿no? ¿Qué pasaría? A ver, vamos a ver un poquito de puntos. Ya saben que yo necesito que levante la mano para poder ponerse su punto. Bien. Vamos a hacer una pregunta más o menos. A ver, yo sé que todo esto ustedes alguna vez se lo han pensado cuando eran niños y estaban yendo o sea, a un edificio súper alto y decían, y llegaban al último piso, ¿no? Y entonces decía,
pucha, si yo escupo aquí, mato a alguien abajo, dice, ¿no? A ver, quiero saber qué pasaría si yo tiraría una moneda desde... levánteme la mano. ¿Quién me dice qué piensa que pasaría si yo tiro una moneda desde un edificio muy, muy alto? Digamos, el Burj Khalifa, creo que es el más alto del mundo, ¿no? A ver, Denis Cejas, ¿qué me dice? Según yo, lo que haría es, como está cayendo de un edificio alto, tomaría velocidad, aumentaría su velocidad constantemente, por así decirlo, y caería con mucha fuerza. Ya, perfecto. ¿Qué me dice Luis Tesis? Bien, Tesis. Sí, lo mismo, que mientras más alto, aumenta la velocidad de la cosa que estemos tirando. Ya, a ver. ¿Qué me dice José Carlos Rodríguez? Yo creo que aumentaría su velocidad, pero la gravedad influiría en, lo pararía un poco, no mataría a alguien, la moneda. Ya, perfecto. A ver, Alan Rivera. La aceleración hacía que aumente la velocidad hasta llegar, dependiendo de la altura, digamos, va a seguir aumentando. Y puede ser que mate si está muy alto. Ya. Y el último, a ver, Sergio Irigoyen. Irigoyen. Bueno, depende también mucho del material, del material del objeto que se lanza y también la fuerza con la que cae, porque también la fuerza con la que cae un objeto depende mucho de la velocidad que adquiere cuando cae. Y también depende del tipo de material con el que impacta al chocar. Ya, bien. Ya me han dado su... Ya pueden bajar la mano todos los demás. Está bien. Vamos a ver un poquito recapitulando. Dice que la velocidad va a aumentar, como dijimos, se aumenta una velocidad de 0.5 metros sobre segundo por segundo, ¿no ves? Esa es la tasa de crecimiento. Por ejemplo, si yo tiro una piedra desde un edificio que tiene 10 metros, ¿ya? Si yo quiero saber qué velocidad va a tener al final, es un aproximado, obviamente, ¿ya? Porque no es 10, pero vamos a tomar que como que si lo fuera, la gravedad, sería, llegaría a 5 metros sobre segundo la velocidad en este punto. ¿No ve? ¿Ya? Tiene una tasa de crecimiento de 0.5. Si yo lo llevo desde un edificio de 100 metros, puede llegar a 50 metros por segundo, dicen, ¿no? Y esto, a ver, vamos a ver cuánto sería 500 metros sobre segundo, sería, a ver, 50, ¿no? 50 por, 1 kilómetro es 1000, y una hora es 3600, entonces, vamos a ver, 50, 1, 2, 3, dividido 3600, mira, 13 kilómetros por hora, ¿no? Entonces, si yo lo tiro de un edificio de 500, ya sería mucho más, ¿no? Dicen. Bien. Vamos a seguir un poquito, pero lo vamos a... De hecho, ese pensamiento se tenía desde un inicio. ¿Ya? Vamos a ver un poquito de historia. Aristóteles era un tipo como en ese entonces, ¿no? Era filósofo, matemático, astrólogo, astrónomo, plomero, de todo era lo tipo en ese entonces, ¿no? La cuestión es que son pensadores, ¿no? En un principio decía Aristóteles, así como, a ver, bueno, Luis Erlán quiere comentar algo, a ver. No, se olvidó de bajar la mano. Antes de que continúe. Ah, ya, se olvidó de bajar la mano. Quería ir al baño. Bien. Aristóteles también, al igual que Newton, ¿no? Newton no es que vaya, hay un chiste, pero no es inventado la gravedad, ¿no? Entonces antes de Newton no caían las cosas. ¿Ya? Es descubrir la gravedad.
¿Ya? Pero de hecho, esta acción ya muchos lo habían visto con anterioridad. Una de las primeras personas fue Aristóteles, que decía, ¿por qué caen las cosas? Bien. Antes sabían que todo el tema de física era filosofía, ¿no? La filosofía es la madre de todas las ciencias. Bien. Entonces se lo trataba todo de manera filosófica. En un inicio, ¿qué es lo que pensaba? ¿Ya? Bueno, se sabía que el mundo estaba hecho por los 4 elementos, ¿no? Que estaba conformado por los 4 elementos: fuego, agua, tierra y aire, ¿no? Y después vino el Avatar y los dominó todos, dicen. Bien, la cuestión es que él creía que las cosas iban a su origen. ¿Bien? Me explico. Si yo agarro un cubo de agua, va un cubo de hielo, este se va a transformar en agua. ¿Ves? Si yo combustiono algo, se va a prender todo. ¿Ya? Si yo tengo, bueno, en ese entonces no habían globos con helio, ¿no? Pero decir, ¿no? Si yo tenía un globo, no sé con qué ejemplo antiguo lo habrán tomado, pero vamos a ver eso. Si yo tengo un globo, el globo se va para arriba. Y él dice que es porque el globo está lleno de aire y por lo tanto va a volver a su elemento, que es el aire que está arriba. Lo mismo pasa con los objetos. Los objetos son parte de la tierra, dice. Y cuando yo los suelto, tienden a volver a su origen, que es la tierra. Entonces, en un inicio se creía eso. Si yo dejo caer un objeto, este caía al suelo porque estaba buscando volver a su origen, que era la tierra. ¿Ya? Entonces, ese pensamiento se tenía en un inicio. ¿Ya? Ojo, esto era antes del método científico, ¿no? Aristóteles decía que las cosas caen por su peso, dependen de su peso. ¿Ya? Vamos a ver un poquito este tema más adelante, es muy interesante. Antes se creía que las cosas, que la velocidad con la que caen los objetos depende de su peso, ¿no ven? Bueno, otra de las personas que se dedicó a esto también es Galileo, ¿ya? Galileo empezó ya a ver el tema del espacio, ¿no? ¿Por qué todos los cuerpos giran? Decía en este entonces, ¿no? Que había algo que los ataba, porque la Tierra era el centro del universo, ¿no ves? El Sol giraba alrededor de ella, los planetas también, ¿ya? Era porque había una fuerza que los atraía, ¿ya? A esto se le llamaba la gravedad. ¿Bien? Entonces, Galileo fue una de las primeras personas en hacer público el pensamiento que la Tierra era el centro del universo, ¿ya? Y aquí me gusta hacer un pequeño pensamiento, ¿no? Saliéndonos un poquito del tema, para que vean que es interesante todo el aspecto de la física, dice que la Tierra es el centro del universo. Y la verdad que no estaba muy alejado de la realidad en todo caso. Mira, pucha Eric hereje, que ¿cómo vas a decir eso? La Tierra no es el centro del universo, si la Tierra gira alrededor del Sol, ¿no? Hereje, dislike. Pero si lo tomamos de un punto de vista, como dice Einstein, no relativo, la foto que ven aquí es el fondo cósmico de microondas, ¿no ven? Esto es toda la luz que ha llegado, que ha podido llegar, que ha tenido tiempo de llegar a la Tierra, ¿no? Más allá habrá un espacio, yo no sé, pero nosotros solamente podemos ver esto, ¿no? Y adivinen dónde se encuentra la Tierra, en el centro, ¿no ven? Porque nosotros podemos decir que desde nuestro punto de vista, todo el universo observable, nosotros somos el centro.
¿Ya? Bueno, es una curiosidad, ¿no? Para que me digan hereje. Bueno, vamos al pensamiento científico. La historia de Isaac Newton, ¿no? La típica historia que se cuenta que estaba debajo de un manzano, entonces le cae una manzana en la cabeza y dice, voy a inventar la gravedad, ¿no? No la dice de esa forma, sino que empieza a pensar, ¿no? ¿Por qué es que caen las cosas? Se tenía un pensamiento muy aristotélico, diciendo que las cosas caían porque sí y punto, pero fue la primera persona en agarrar y preguntarse por qué lo hacía, ¿ya? Bueno, vamos a lo que comentaba en un principio. Bueno, un ratito. Bien, perdón, ya no hablaba mucho desde hace tiempo. Bueno, comentábamos hace rato el pensamiento aristotélico. Bien, Aristóteles se subió a una torre muy alta y desde ese punto tiró dos objetos. Tiró una piedra y una hoja de papel. Bien. Obviamente primero tiró dos piedras, las dos piedras cayeron al mismo tiempo, perfecto. Entonces, digo, las cosas caen porque tienden a ir al centro, no de la tierra. Esta vez tiró una piedra y una hoja de papel. ¿Y qué creen que pasó? La piedra cayó primero. Y la hoja de papel cayó después. A ver, levánteme la mano. ¿Quién me puede comentar qué cree que pasó en ese momento? ¿Por qué si nosotros tenemos el pensamiento que las cosas todas caen al mismo tiempo, ¿por qué la hoja de papel cayó después que la piedra? A ver, Podría Michelle decirse, Escobar. Michelle Escobar. La composición de los materiales es el Dice centro la de la composición de los materiales. A ver, Daniel Acosta. ¿Cómo era la pregunta? Cuando Aristóteles tiró una piedra y un papel, la piedra cayó primero que el papel. ¿Por qué pasó esto, creen? Porque la piedra tiene más peso. Ya, ese es el pensamiento que comentó, ¿no? A ver, Cejas, Denis Cejas. Tengo entendido que es por la resistencia del viento, por el viento. Perfecto. Ya, a ver, bajen la manito ya todos. Eso es lo que pasó, ¿no? Como le comentaba, la física que se suele estudiar es la física perfecta. Quiere decir que no tomamos en cuenta ningún otro dato aparte de los que tenemos, ¿no? Que es, en este caso, la velocidad inicial, la velocidad final y todo eso. Bien. Pero intervienen muchas otras cosas. Por ejemplo, lo que dijo su compañero, en este caso es la resistencia del aire, ¿no ven? Bien. Si nosotros tiramos una bola de papel que tiene la misma forma, obviamente, a pesar de que el papel, bueno, van a caer más igual. La diferencia está que el papel va a recibir una resistencia conforme a su masa. Ya es una fuerza, o sea, se va a generar una fuerza que es igual a la masa por la aceleración, y la aceleración es la gravedad. Pero también, mientras mayor velocidad tenga, se va a generar una resistencia. Esto va a parar el material. Mientras mayor sea la velocidad, mayor es la resistencia. Y también, y sabemos cómo se calcula la resistencia, ¿ya? Que es igual masa por gravedad por el coeficiente de rozamiento por esa es la fuerza de rozamiento, ¿no?
Masa por gravedad por coeficiente de rozamiento. Lo vamos a ver un poquito más en dinámica. Bien. Entonces, la diferencia de ambos me va a generar una fuerza resultante, el cual va a caer. Ya no se preocupen tampoco con esto, porque esto es un tema más adelante, pero para que vean que sufre una desaceleración. En la piedra no se va a notar porque seguramente esta de aquí es mucho más grande, por lo tanto casi ni lo siente. Cambia un papel que tiene poca masa, alcanza una velocidad terminal más rápida. ¿Ya? Velocidad terminal, acá vamos a decir. A ver, ¿alguien me puede comentar qué piensa que es la velocidad terminal? A ver si alguien ha escuchado, yo sé que es muy rebuscada la pregunta. A ver, Alan Rivera. La velocidad con la que termina el recorrido. No, no es eso. A ver, vamos a ver Carlos Guedes. Es la velocidad máxima que puede alcanzar el objeto. Perfecto, ahí está. Ya bajen la manito. Y eso vino la primera pregunta que hicimos, ¿no ven? ¿Qué pasaría si yo tiro una moneda de un edificio súper alto? Bajo una física normal, aumentaría su velocidad hasta el punto que puede llegar a una velocidad increíblemente alta y matar a alguien, ¿no? Pero esto no va a pasar así, porque todos los objetos, indiferentes de su tamaño, de su peso, tienen una velocidad terminal. Una velocidad máxima. ¿Ya? ¿Qué va a pasar? Obviamente tendríamos aquí una fuerza que está tirando las cosas para abajo. Y la resistencia está evitando que eso, o sea, está desacelerando el objeto. ¿Bien? Mientras mayor velocidad, mayor sería la resistencia. ¿Verdad? Va a llegar un punto donde la resistencia sea igual a la fuerza que está tirando para abajo. En ese punto, ¿qué va a pasar? Se va a transformar, ya no va a ser caída libre, va a ser, ¿cómo se llama? La palabra va a ser, estática. Quiere decir que no va a cambiar su velocidad, ya no va a llegar a más. ¿Ya? Va a generar un equilibrio entre la velocidad de caída y la resistencia al aire. ¿Ya? No va a aumentar su velocidad por más que quiera, por más que caiga. ¿Sí? Por eso que si ustedes seguramente tiran una moneda, esta va a alcanzar su velocidad terminal antes de que sea fatal para alguien. Así que no van a matar a nadie con una moneda ni con un escupitajo. Obviamente le van a golpear feo, pero no van a generar mucho daño. ¿Ya? Lo mismo pasa con una hormiga. No sé si alguna vez han tirado una hormiga así de la mesa y ha caído y notamos que el tamaño de la caída con respecto a la hormiga es 100 veces más, ¿no? Pero cae la hormiga y sigue caminando. ¿Por qué pasa esto? Porque la velocidad terminal de la hormiga es menor a la velocidad de resistencia. O sea, es como decir, la hormiga resiste una caída que genera 100 de fuerza, digamos, un decir, ¿no? Pero su velocidad terminal genera 50. Entonces no le provoca daño. ¿Ya? De hecho, había escuchado por ahí, no lo vayan a comprobar tampoco, ya no lo vayan a comprobar tampoco, se había escuchado que un gato también tiene una velocidad terminal menor, o sea, la manera cómo se arma, cómo se tiene una velocidad terminal menor a su resistencia. Por lo tanto, uno lo puede tirar de donde sea, dicen, y el gato puede sobrevivir, ¿no? Obviamente capaz se rompa las patas o algo, ¿no? Por eso no lo he probado, lo he visto por ahí, la fuente de los deseos, ¿no? Pero dice que más bien le dan más tiempo al gato para posicionarse y prepararse, ¿no? Entonces, lo he leído por ahí, no lo he comprobado.
obviamente lo vas a lastimar, pero creo que no llegan a morir, ¿ya? Obviamente, creo que tiene que ver ya si lo tiran desde muy alto y el gato empieza a desesperarse y ahí sí puede ocurrir algún desastre, ¿no? También es eso. Pero si, bajo esos cálculos, ya se tendría que hacer, ¿ya? Bueno, seguimos. ¿Por qué no se levanta el gato ese? Isaac Newton hizo el mismo experimento y esta vez le salió bien. ¿No? Se fue a una torre muy alta y tiró dos objetos. ¿Ya? Bien. Si yo tiro una esfera de plomo y una pluma, obviamente la de plomo va a caer antes por la velocidad terminal. No, la pluma va a alcanzar su velocidad terminal antes que el plomo. No tiene nada que ver con el peso. Si yo tiro una esfera de madera y una esfera de plomo, van a caer al mismo tiempo. ¿Ya? Como les digo, el tema de la caída es muy relativo. Bien, por el tema de la velocidad terminal. ¿A qué velocidad cae con, a qué distancia cae con menos velocidad? Empieza a generar mayor fricción. Entonces no es solamente también la velocidad terminal, sino también qué tan aerodinámico es, ¿no? Si yo tiro, por ejemplo, una flecha, va a cortar el viento mucho mejor que una esfera, por más de que tengan el mismo material, la misma masa, va a caer más rápido porque corta mejor el viento. Entonces, son muchas cosas las cuales intervienen en esto de la caída libre. Bien, pero no nos vamos a hacer mucho lío con esto porque lo que vamos siempre estudiamos es física ideal, ¿no? Todos estos factores no los tomamos en cuenta y nos vamos a un lugar mágico donde solo existe la gravedad. Bien. No sé, pero sí, Isaac Newton fue el primero que dijo, bueno, no me acuerdo si fue Isaac Newton, pero dice, ¿no? Independientemente de su peso y de su tamaño, los objetos caen con igual velocidad, ¿ya? Entonces, la forma puede variar, la velocidad puede variar, pero si tomamos en cuenta la física clásica, no varía. Bien. La gravedad en la Tierra. Bien. La gravedad en la Tierra la gravedad es una fórmula, es esta de aquí. La gravedad se calcula, o sea, la gravedad es igual a la constante de gravitación. Este es una constante, es un número que ustedes pueden encontrar en internet. Le ponen constante gravitacional, es una G grande, multiplicado, bien, por el radio, ¿ya?, del objeto, dividido el radio del objeto más la distancia a la cual se encuentra de su centro al cuadrado. ¿Ya? Esto lo van a ver mucho mejor en física 2. ¿Ya? Esta parte se avanza un poco. Así que no se hagan mucho lío con esto, es simplemente demostrativo. Lo interesante de esta fórmula, y lo único que quiero que vean, es esta H. H es la distancia que uno se encuentra del centro. ¿No ven? Y como notarán, la Tierra no es una esfera perfecta. ¿Ya? La Tierra es una esfera que se encuentra, bueno, exagerando, ¿no? Exagerando es así, ¿no? Pero en realidad no es mucho, ¿no? Se encuentra achatada por los polos y ensanchada por el ecuador. ¿No ven? Quiere decir que la distancia
de acá a acá y esta de acá a acá no es igual. Bien, no es igual la distancia que tiene el ecuador que en los polos. De hecho, varía. La gravedad es un punto, según esta fórmula, que varía dependiendo en qué punto de la Tierra estás, ¿ya? Por cuestión de la altura. Bien. Por ejemplo, donde la Tierra es más alta, ¿ya? Si uno se sube una montaña muy alta en el Ecuador, ¿ya? Y va a tener menos gravedad, ¿ya? El sitio más alto del Ecuador, su gravedad es de 9.78, y obviamente otros decimales, ¿no? Y en los polos es mayor, ¿no? La gravedad, por lo tanto, se estima que es lo más bajo 9.83. Entonces, cada punto de la Tierra existe una gravedad diferente, ¿ya? Entonces, capaz pesas mucho, ¿no? Porque es porque estás en el Ecuador. ¿Cómo pesáramos en los polos, no? Tenés que irte al Ecuador para pesar menos. Dice. Para evitar problemas de que en este lado es mayor la gravedad que en este, se tomó un promedio y la gravedad se toma en la Tierra como 9.81. Hay algunos que lo toman como 9.8. Hay otros ya, pucha, ya que se pasan de lance y le ponen 10 directo, ¿no? Pero esto es lo que más se suele utilizar, ¿ya? Aunque los docentes de aquí usan 9.8, algunos 9.81, ¿bien? Pero es básicamente un promedio. Cuanto mayor sea la elevación, menos gravedad tiene. ¿Por qué? Mientras mayor es la altura, es inversamente proporcional, ¿no? Mientras mayor sea la altura, menor es la gravedad. Y esto es al cuadrado, ¿no? Bien. Por eso, mientras nosotros nos vamos alejando más, ¿no? a la atmósfera, a la heliosfera, la atmósfera, la heliosfera es la del Sol, pesamos menos a tal punto de que básicamente la gravedad se tiende muy cercano a cero. Nunca va a llegar a cero porque siempre vamos a estar atraídos hacia algo. Bien. Bueno. Estas son las fórmulas de caída libre, son muy similares a, las de cinemática, ¿no? Tenemos esta fórmula y podemos notar que en cada una, en realidad es una variación, es como un despeje de fórmulas para que nosotros no utilicemos alguna variable, ¿ya? Por ejemplo, esta fórmula de aquí no utiliza la altura. Entonces, si yo no tengo altura, puedo utilizar esta fórmula. Si yo no tengo tiempo, uso esta. Si yo no tengo mi velocidad final, uso esta. Y si no tengo gravedad, lo cual es medio raro, ¿no? Porque la gravedad es algo que ya tenemos un dato, utilizamos esta fórmula aquí. Esta es medio nueva, ¿no? Esta no la tiene. Pero es una variante de esta, donde no vamos a utilizar la gravedad, ¿ya? Que la gravedad ya la sabemos, 9.8, entonces es un dato medio que ya se sobreentiende, ¿no? Bueno. Ya. Bueno, la tarea es bastante sencilla, ¿ya? Tenemos la experiencia número 1, que es esta de aquí, que es hacer teoría de errores, ¿no? Lo que hicimos al principio con estos datos, ¿ya? Estos son datos sacados de un experimento que viene de esta forma. El aparato
que se utiliza viene así. Es una barra, espero dibujar bien, una barra, el cual, bueno, indiferentemente de su medida, ¿no? Aquí tiene un imán electromagnético. Bien, entonces está atado con unas cositas, ¿no? A una fuente de poder. Bien, y aquí tiene una bolita. Ahí tiene una bolita. ¿Bien? A una distancia se coloca un sensor de choque. ¿Bien? Entonces, cuando la bolita toca con este sensor, a ver qué es lo que va a pasar. Esto está conectado a un temporizador. ¿Bien? Un temporizador. Bien. Yo tengo un, ¿cómo se le llama? Un pulsador, un botoncito, ¿ya? Que cuando yo lo aprieto, la corriente para y por lo tanto, como ya no tiene electricidad, esta bolita ya no, o sea, ya deja de ser magnética y cae. ¿No ve? En ese momento, en el momento en que yo aprieto el botón, el cronómetro empieza a contar. Bien. Y en el momento en el que choca con el sensor, el cronómetro se detiene. Bien. Ese es el experimento que se suele hacer. Bien. Entonces yo tomo estos datos, la distancia, el tiempo que tarda, ¿ya? Y obviamente la gravedad, que ya la sé que es 9,8, ¿no? Bueno, en realidad lo que se hace en este caso es calculamos nosotros la gravedad. Entonces tengo la distancia, tengo el tiempo y tengo la velocidad inicial que es igual a 0, ¿no? Con estos tres datos yo trato de encontrar la gravedad. Ya yo sé que es 9,8, pero vamos a ver qué tanto es. Bien. Esos datos son los que me dan aquí. Distancia y el tiempo. Y obviamente la velocidad inicial siempre es 0. Bien. Este experimento se hace moviendo el sensor a diferentes alturas. ¿Ya? Va a estar aquí y va a estar aquí. El primero, bueno, en este caso, no sé si está bien. Sí, está bien. Va a estar a 5 metros. ¿Ya? Obviamente no es así, los tiempos son mucho menores, pero para hacerlo en esto. 5 metros, el tiempo es de 0.95 segundos. 0.95 segundos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Calcular la gravedad de este experimento. Lo hemos vuelto a hacer con 20. Lo volvemos a hacer con 45. Y me va a dar una gravedad. Entonces son datos tomados de este tipo de experimento. Yo lo mido a 5 metros, a 20 y a 45. Bien. Y el tiempo que me marca el cronómetro es este de aquí. Bien. De este dato me va a salir una gravedad, que puede o no ser igual. Ya vamos a ir viendo. Eso es lo que lo van a sacar. ¿Cómo sacamos la gravedad? Utilizamos cualquiera de estas fórmulas, ¿verdad? Vamos a ver. ¿Qué datos son los que tenemos? Para empezar, yo no tengo velocidad final. Por lo tanto, estos dos quedan afuera. Tengo altura, tiempo y velocidad inicial. Por lo tanto, vamos a sacarla la fórmula de aquí. Altura es igual a velocidad inicial por el tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Ese vendría a ser, ¿no? Como velocidad inicial es 0, todo esto es 0. Si yo despejo la gravedad, va a ser igual a 2 por altura dividido tiempo al cuadrado. Esta vendría a ser
mi fórmula para encontrar la gravedad. Yo lo utilizo para poder encontrar esto. Entonces, en este caso sería 2 por 5 dividido 0.95 al cuadrado y me va a dar una gravedad. Aquí también y aquí también. Como es un experimento donde saco múltiples muestras, ¿ya? Y seguramente no les va a salir 9,81. Entonces, aplico lo que es teoría de errores, ¿no? Primero saco el promedio de las tres, digamos, acuérdense que el promedio es 1 para los tres. ¿Cómo se calcula? Sumando las tres gravedades y dividiéndolas entre 3. Ahí, ¿no? Entonces, aquí me daría G1, G2 y G3. Bien. Esto me va a dar el promedio, ¿ya? Ahora yo voy a encontrar el error, la cantidad de error, ¿ya? ¿Cómo lo voy a calcular? Valor absoluto de la gravedad promedio menos la gravedad 1. Entonces, gravedad promedio menos gravedad 2. Valor absoluto de cada uno. Con valor absoluto, ¿qué quiere decir? Que si es negativo, el resultado lo hacen positivo. Si es positivo, se queda en positivo. Entonces tiene que dar siempre positivo. La cantidad de error, que es lo que hacen. Yo tengo esto de aquí, el error, la cantidad de error, dividido la gravedad promedio. Entonces, el resultado de aquí lo divido con esto. Nada más, ¿ya? Y finalmente, esto de aquí lo multiplico por 100. ¿No? Para sacar en un porcentaje. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, le va a salir 3%, 5,2%. Ya. Ese es el trabajo que quiero que se haga. ¿Ya? Entonces, vemos que vemos que estos datos son tomados de un experimento de esta forma. Bien. Y simplemente hay que poner los datos. Vamos a ver. Recapitulando, ¿qué hay que hacer? Tenemos aquí el título, perfecto. Objetivo, lo copian tal cual está. Fundamento teórico, esto tienen que desarrollarlo, ya saben. Cada uno de estos temas lo desarrollan como, con lo que se ha hablado, con lo que hemos discutido, con lo que ustedes, pensamiento propio, pueden buscar en internet. Y también se pueden ayudar de aquí. Ojo, con eso no significa que tienen que copiarme exactamente lo que está aquí. ¿Ver? Tienen que dar una opinión propia de cada uno de los temas. Aquí está por si acaso la ayuda a memoria, para que ustedes puedan ahí ayudarse. Están todos los temas. Bien. Estas son las fórmulas, las copian. Bien. Esquema. Ya. Mira, aquí está. Para el esquema, ¿qué es lo que van a hacer? Bien. Me van a dibujar, bueno, la torre y van a tirar dos objetos. ¿Ya? Lo que ustedes deseen. Si lo quieren, lo pueden tirar a su hermanito, lo que sea, lo dibujan ahí, ¿no? Y colocan de cada uno de los dos objetos cuál sería su velocidad terminal si la pueden encontrar. ¿Ya? Su velocidad terminal. Posteriormente ponemos experiencia y completamos esta tablita. ¿Ya? Ya saben, la fórmula es esta de aquí. Gravedad es igual a 2 por altura dividido tiempo al cuadrado.
¿Ya? Ahí ustedes calculan la gravedad en los 3 casos, sacan el promedio, sacan la cantidad de error, el error relativo y el error promedio. Y finalmente una conclusión, ¿ya? Por favor, conclusiones, 3 líneas mínimas, máximo lo que ustedes quieran, pero no se pasen de vivo. Mira, le digo 3 líneas y me hacen así. Una línea, 2 líneas, y ahí me ponen. Esto no es 3 líneas, ¿verdad? Otros me hacen así. 1, 2, 3, y aquí hacen un dibujo. ¿Ya? 3 líneas completas. ¿Ya? ¿Qué es lo que ponen aquí? Todos los datos que ustedes hayan sacado, que les haya interesado, que ustedes vieron como curiosidad. O sea, ¿qué es lo que se ha aprendido con respecto al tema? ¿No? Por ejemplo, una de las cosas que a mí me sorprendió, bueno, no me sorprendió, me pareció interesante fue el hecho de que la gravedad no es la misma, ¿no? Tomamos como 9,81, pero en realidad es diferente en cada uno. Entonces, pueden experimentar qué es lo que pasaría si una persona va al fondo de la Tierra, ¿no? ¿Qué pasaría? ¿Tendría más o menos gravedad? Ese tipo de cositas. ¿Bien? ¿Alguna consulta hasta aquí?